Bueno, buenas tardes, noches a todos. En nombre del Departamento de Ciencia Política y Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, les damos la bienvenida a todos ustedes. Esta es una actividad que yo diría tiene, por un lado, la función de operar como una actividad preparatoria del lanzamiento de una nueva edición de nuestra maestría en Comunicación Política, que la universidad dicta desde el 2007 y que tenemos toda la intención de este año abrir una nueva edición. Es una maestría que dictamos en conjunto con el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid y que brinda un título de maestría en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales, que además tiene la característica de ser una doble titulación, o sea, es un título nuestro de la Universidad Católica, por lo tanto uruguayo, y también brinda un título español y por lo tanto con validez también en la Unión Europea. Eh, Como motivo central, elegir este tema que a nuestro modo de ver es una de las estrellas de la discusión y del debate sobre la comunicación política en estos tiempos, el Twitter. Y como además ha habido y habrá seguramente polémica, discusión, distintos enfoques sobre su impacto, su utilidad, su uso, nos parecía que era una excelente forma de iniciar el año y además de generar un vínculo entre esta actividad y justamente la propuesta académica que estamos promocionando. Eh, Quien va a coordinar este evento es el magíster Ignacio Suaznavar, que además es el coordinador de la maestría, graduado de esta casa, profesor, y desde que el comienzo de esta maestría ha sido su coordinador. Y él va a quedar encargado entonces de presentar a los panelistas, a los que agradecemos mucho su presencia, y nada, y luego tuiteemos tranquilos. Gracias. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por estar acá y bueno, un agradecimiento especial a los tres panelistas de hoy, a los que voy a presentar, a la espera de que llegue un cuarto. Tengo a mi izquierda a Luis Alberto Lacalle Pou, diputado nacional, expresidente de la Cámara de Representantes, que bueno, nos va a contar un poco su experiencia personal en el uso del Twitter, pero también su experiencia que desde su rol de presidente de la Cámara de Representantes, desde donde impulsó una vía de comunicación a través de Twitter de la Cámara de Representantes con la ciudadanía que generó recientemente cierta polémica. Él nos va a contar su punto de vista. Más a mi izquierda tengo a Germán Coutinho, intendente de Salto, quien también es un activo tuitero, tanto en términos personales como en términos institucionales de la Intendencia de Salto. Me pareció bien interesante tener un perfil de una persona del interior, de una persona que quizá la política en el interior tiene otra lógica, otra dinámica, donde el contacto personal está mucho más presente que en la política nacional, pero eso no quiere decir que este tipo de herramientas no puedan ser usadas con éxito, y entonces, bueno, también nos parecía interesante que Germán nos contara su experiencia. Y tengo a mi derecha a Eduardo Preve, director del informativo de Canal 10, director de Subrayado, que primero es un activo tuitero, tanto personalmente como institucionalmente desde el informativo, pero además es un agudo observador de la realidad política, de los temas de comunicación política, por lo cual es un placer para mí y espero para todos tenerlos a los tres presentes aquí. El cuarto panelista previsto es Gonzalo Carámbula, que está haciendo su ingreso en este momento. Que director de CEPREDI, Servicio de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República, quien le agradecemos su presencia porque seguramente ha estado en un día particularmente movido en el día de hoy. Y bueno, la Presidencia de la República del Uruguay tiene una cuenta en Twitter a través de la cual
brinda información. Y bueno, es bien interesante que Gonzalo nos cuente cómo ha sido ese proceso de planificación, cómo ha sido ese proceso de definición y qué tipo de criterios se utilizan a la hora de que nada menos que la Presidencia de la República utilice esta herramienta para comunicarse con las personas. Antes de comenzar, yo quería hacer algunas referencias generales y citando un texto de un docente de la maestría en comunicación política, Mario Riorda, un consultor argentino, un politólogo argentino, que es de las pocas personas que en nuestra región ha elaborado algún artículo académico sobre el uso de Twitter. Dice Riorda que Twitter se ha expandido en la Argentina, aunque a una velocidad más lenta que la de Facebook. Él estima que en Argentina la relación entre el uso de Twitter y la de Facebook es más o menos 1 a 14, es decir, hay 14 veces más usuarios de Facebook que de Twitter en Argentina. En el mundo se estima que la relación es más o menos 1 a 4 o 1 a 5. Quiere decir que en la región, en la relación Facebook-Twitter, Facebook parece una estrategia mucho más presente, por lo menos lo que tiene que ver con redes sociales. Twitter parece ser una red que se ha expandido más en medios profesionales, políticos, medios de comunicación, etcétera, pero su uso todavía como red estrictamente social no llega a los niveles que tiene Facebook. No hay estimaciones finas, estimaciones gruesas, duras sobre la cantidad de usuarios de Twitter en Uruguay. Las estimaciones más escasas hablan de unos 10.000 usuarios. A través de algunas encuestas de Equipos Mori, Estudio General de Medios, estimamos algo así como 50.000 personas que han accedido a Twitter en el último mes, pero claro, acceder a Twitter no quiere decir necesariamente tener una cuenta de Twitter, porque hay gente, a diferencia de Facebook, se puede acceder a Twitter sin tener una cuenta. Entonces, esto de 50.000 accesos no necesariamente significan cuentas abiertas, y la relación entre Facebook y Twitter en Uruguay es más o menos 1 a 11, según el mismo estudio, es decir, hay 11 veces más usuarios en Facebook que en Twitter. Sin embargo, como dice Riorda, Twitter tiene algo así como una capacidad pedagógica de colocar titulares en periódicos, genera polémica, tiene inmediatez, posibilita viralidad instantánea, potencia el vértigo comunicacional y con esos atributos no puede sino impactar en la agenda pública. Es desde ahí, desde donde nace el deseo de los políticos de existir en ese mar revuelto y de reconocer que deben tener presencia ahí, aunque muchas veces tengan miedo de ello. Resulta curioso que esa actitud represente una de las concepciones más arcaicas para comprender ese miedo, ya que no importa que un político esté o no en las redes, porque en Twitter ya están hablando de los políticos, sea que el político tiene una cuenta o un perfil abierto o no, igualmente alguien ya comentó algo sobre un político. ¿Solo con Twitter alcanza?, se pregunta Riorda. Dice, bueno, en política muchas estrategias parecen funcionar por inercia, bajo el lema, como hasta ahora no fue bien, no habría nada que cambiar. Para quienes conciben los esfuerzos de comunicación instrumental y casuísticamente, la necesidad de más y mejor comunicación, y también de Twitter, suelen aparecer cuando hay un conflicto o un problema nuevo que atender, incluyendo en esto último la necesidad de ganar una campaña o de gestionar una crisis. Pero son quienes conciben a Twitter como una herramienta de expansión, estos son quienes conciben a Twitter como una herramienta de expansión explosiva, geométrica y de corto plazo, y eso es un verdadero error. Queda claro que quien trabaja en largos y medianos plazos con Twitter tiene mayores chances de ser más efectivo, además de ahorrar dinero, porque algunos creen en muchas circunstancias las políticas públicas fallidas o los actos equivocados son resueltos por el marketing político y piensan tardíamente en la comunicación como remedio, ya cuando la política ha fracasado. Pero el uso de Twitter, especialmente en comunicación política, funciona si hay convergencia entre medios diferentes, con cuentas diferentes, con usos diferentes, personales, institucionales, partidarios. Es por ello que lo tecnológico no debe verse como excluyente de los medios tradicionales, sino como complementario. Por eso, dice Riorda, no hay que juzgar a Twitter como bueno o malo, sino como un medio más y un medio necesario. Un medio que se reproduce con una viralidad absoluta, reproduce tanto lo bueno como lo malo, y en ese sentido es tan inmanente como la misma televisión. Decir inmanente es hablar de su instantaneidad, a lo que se suma su carácter público. Lo que sucede es que muchos pueden hablar sobre lo que leen en Twitter, lo que lo diferencia de la televisión, en donde muy pocos pueden hablar, expresarle al resto sobre lo que ven. De todos modos, y con eso termino la cita de Riorda, en la medida en que su uso sea convergente con el de otros medios y otras redes, la praxis política en su faz comunicacional permite que Twitter sirva a habladores activos, tanto como a espectadores pasivos. La convergencia es la palabra más importante para imaginar el desafío de teorizar estas prácticas, como para propender a una acción profesionalista eficaz.
Si un ciudadano se informa solo por Twitter, es probable que su información sea mucha, pero aleatoria, asistemática y azarosa. Debe converger con contenidos de otros medios. Para un político que usa Twitter sucede lo mismo. Difícilmente un político solo puede expandir su esfera de influencia si utiliza exclusivamente Twitter. El artículo de Riordan es bastante más largo. Quería leer simplemente esta introducción. Si a alguno le interesa, el artículo se llama Twitter, estar o no estar, esa es la cuestión, y plantea algunos de los ejes fundamentales a partir de los cuales estos temas se están reflexionando en la comunicación política, por lo menos en la comunicación política de la región. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio a la exposición. Cada uno de los panelistas va a hablar 15 minutos. El orden va a ser Luis Lacalle Pou en primer lugar, luego Gonzalo Carámbula, Germán Coutinho y cierra Eduardo Preve. Así que, bueno, Luis, adelante, 15 minutos. Sí, acá soy @LuisLacalle400. Repito, capaz que le digo un amigo nuevo, hay un @LuisLacalle400. Agradecerle a Ignacio Sosnávar la invitación, a Nacho Sosnávar, aparte de la presentación que hacía Pablo, de que es graduado en esta casa, que es magíster, fue goleador de la institución, y algunos de los trofeos que está por allí abajo se lo deben a los goles de Nacho. Siempre que nos convoca, como es una persona que respeto mucho profesionalmente, trato de estar. Aparte, cuando tengo que contratar una encuesta, la contrato con Nacho. Es un gusto estar con Eduardo y con Germán. Con los dos tengo una buena relación. Con el otro Carámbula, con el otro tengo una relación un poco más complicada, pero saludar también a Gonzalo Carámbula, agradecerle a Pablo Mieres, colega, nos sentábamos muy cerquita y tenemos una muy buena relación. Y también para mí es un gusto estar en esta casa de estudios que abandoné en febrero del 98 con el título de abogado, así que le debo muchísimo. La opinión y la exposición que voy a hacer obviamente está de lo empírico. Con este artículo, creo que si terminabas el artículo yo me quedaba sin nada para decir, casi. O sea, por suerte lo cortaste ahí. A ver, el artículo lo sugiere. Es casi imposible estudiar esta herramienta del Twitter sin ver el contexto de las TICs, ¿no? Para mí, estudiar o analizar Twitter sin hablar de la web o hablar de Facebook es parcializar estas nuevas formas de comunicación. Es más, también para entender el suceso relativo, no, pero suceso de esta herramienta, hay que entender la sociedad a la cual estamos comunicando y se está comunicando. La gente vive a través de sus cuentas, a través de sus hijos, a través de su salud, a través de su seguridad. Este mundo moderno tan vertiginoso, a veces uno no se puede tomar el tiempo como hacía antes, que ibas a un café de la esquina y había un tipo leyendo el diario y tomando café. Y se pasaba quizá las primeras 2 horas de la mañana informándose. Uno de que suena el despertador, que ya seguramente te agarre cansado, hasta que desencillarse en tu casa, seguramente tengas cosas para hacer y no tenés la posibilidad de frenar y decir, bueno, me voy a informar sobre este tema. Entonces, estas tecnologías modernas, obviamente, es hacia que van, hacia el mundo moderno, que es la forma en que se vive y por ende la forma que se logra determinada comunicación. Desde mi punto de vista, yo defino estas herramientas como democracia electrónica. Por lo general se llama gobierno electrónico. Yo creo que la democracia electrónica es un poquito más allá. El gobierno electrónico es una administración que desde sí misma abre sus puertas, ya no a la burocracia de ventanilla o de mostrador o su funcionario, sino que empieza un gobierno metros antes o kilómetros antes o a mucha distancia de llegar a la ventanilla. En los lugares del mundo donde el gobierno electrónico, sea por la web, por Twitter, por Facebook, han dado una experiencia a estudiar, seguramente ustedes, alguno lo conozca, es la provincia de San Luis en Argentina, y Salta va rumbo a eso, y excelentes experiencias en lo que refiere a la democracia y al gobierno electrónico. Quería saber de dónde encarar. Yo todavía soy de la generación antes de Internet, entonces tenemos como que mi generación, yo soy del 73. Mi generación tiene una pata en antes y después de Internet. Creo que somos de las pocas generaciones que vivimos un proceso tan distinto. Entonces, vamos a ver los medios de comunicación de antes. Televisión,
radio, diarios, y si querían ver un político y no les daba pereza, que era más una novedad, la presencia. ¿Qué sucedía con estos medios de prensa, con cualquiera de ellos salvo la presencia, pero los medios de difusión? Primero, ¿qué se conocía por parte de la opinión pública? Se conocía lo que el vehículo quería que se conozca. Se generaba un hecho político, policial, sanitario, cultural, etcétera, etcétera, y el medio de prensa seleccionaba qué es lo que iba a informar. Capaz que un dirigente político pensaba que había tenido la idea de la vida y los medios o te tiraban un colgado allá al lado de los accidentes de tránsito o ni siquiera les importaba. Por eso para nosotros los políticos es muy difícil, Eduardo lo sabe más que yo, porque a veces estamos galgueando por una nota de 30 segundos en subrayado, es muy difícil que el político generara un hecho al mismo tiempo lograr comunicar ese hecho. Y por otro lado, era una relación totalmente unilateral, creo que el artículo lo menciona. Pasaba una cosa con un político o quien sea, y la radio, el diario, el canal de televisión la mandaba y quedaba en el dominio público, en la opinión pública. No tenía ningún feedback, ¿no? Ahí quedaba y después se comentaba y eventualmente si se cruzaban con ese artista, con ese político, con ese jugador de fútbol, había un feedback, pero mano a mano. Y después el tema de la periodicidad. Para ver el informativo, ahora es algo que lo cuelga en internet, pero para ver el informativo cuando no había internet tenía que estar a las 7 o a las 8 en tu casa. Y después para escuchar el informativo de una radio, de Monte Carlo, tenías que estar a tal hora al lado de una espica. Y el diario, que era medio difícil andar con el diario bajo el brazo y tener tiempo de hacerlo. O sea que también había un tema de momentos que no acompañaba la vida de cada uno. Yo estoy seguro que si le pregunto a cada uno a qué hora se levanta, a qué hora trabaja, a qué hora tiene recreación y a qué hora elige para informarse, va a ser muy disímil lo que ustedes hacen. Antes, o los que tienen horarios distintos, se jorobaban y no se informaban o alguien se los contaba. Por eso la periodicidad también era, la periodicidad no es el término correcto, es la cronología con la que se relataban o que se daban estos hechos. Entonces, eso es antes de redes sociales. Ahora, después de redes sociales, básicamente Twitter y Facebook voy a estar hablando, porque las demás yo LinkedIn y esas no. Y la web estoy hablando. LinkedIn todavía no estoy, seguramente haya otra que yo me la perdí. Primero y muy importante para nosotros, generás el hecho político y tú sos el vehículo del hecho político. Yo estaba viniendo para acá y puse yendo a la UCUDAL a hablar sobre Twitter y política. No es el gran hecho político, pero es un hecho político. El que la genera, la acción, al mismo tiempo es el que la difunde. Y para nosotros no es menor. No es menor. Después lograremos captar la atención o no. Definimos el tema comunicar. Ya no hay filtros exógenos para nosotros. Ya no dependemos... si apostamos a estas redes fuertemente, ya no dependemos de que el periodista estime que es importante o no lo que nosotros estamos haciendo. Y ahora una cosa que para mí es bien interesante, y esto es lo que ha complicado un poco este relacionamiento, es una relación bilateral. Las redes sociales, relación bilateral. O sea que si el día que un dirigente político hizo un Facebook, hizo un Twitter, se terminó el yo mando información, yo mando noticias, no. Y como los dirigentes políticos a veces estamos entre la lista de los más buscados, seguramente el feedback que recibamos muchas veces sea sobre la noticia, pocas veces, un 10%, y el resto, ya que tengo un político en la red, naturalmente, y hay que aceptarlo, y yo lo acepto como tal, se cargan las tintas, como se decía antiguamente, ahora se cargan las teclas hacia el sistema. O sea que el que penetra en la red social, que sepa que tiene esto de un elemento 100% democratizador, que estás en contacto con la gente. A mí me ha pasado que yo tengo 3 Facebook, ahora me tengo que hacer un personaje, tengo 13.000 amigos, suponete, ¿no? Y 4.600 seguidores en Twitter. Pero el Facebook, sobre todo, a veces que yo que sé que estoy de recorrida y no lo abro, y 4 días que no contesté mensajes, y la gente
Dice, vos, ¿qué te borraste? ¿Estás agrandado? No contestás. A veces no tenemos para contestar 20 mensajes personales, 30, 40, 50 que te llegan por día. Pero es el desafío que nosotros tenemos. Y después, fíjense qué democratizador. Cualquiera de ustedes acá, cuando se están aburriendo con mi charla, a este de acá se está aburriendo un poco, está ahí tuiteando, sabe en este momento qué es lo que está haciendo Obama. O vamos a poner a alguien más importante para nosotros, qué es lo que está haciendo Forlán. ¿Ah? Y capaz que alguno muy equivocado, ya ahora me voy a fijar si me está siguiendo en Twitter. Por eso es un elemento democratizador. Antes, para saber qué estaba haciendo Obama, tenías que tener CNN, los que le tenían, leer la revista Time, el Economist, o de rebote enterarte de algo. Entonces hoy, en tiempo real, el mundo se achicó. Yo cuando veo esas manifestaciones contra la globalización no las termino de entender. Yo creo que la globalización como tal, primero que no la discuta porque está frito, porque no la vas a cambiar, pero aparte tiene ese elemento de cercanía y democratización entre el que está más arriba y el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Claro, todo este tema de las redes, el Twitter, el Facebook, a nosotros nos exige mucho más. Porque la lupa la tenés a diario arriba. Voy a hablar del gobierno electrónico. ¿Cuánto voy? Porque Pablo está mirando el reloj, capaz que... El otro día me encuentro con un amigo mío que está trabajando en Argentina en desarrollo de gobierno electrónico. Vas, mira lo que están haciendo, con Red le va a sacar una foto, un pico de luz en una provincia argentina, le saca una foto, lo cuelga en Twitter y la provincia, o no me acuerdo si una provincia, no, un municipio, se va a obligar a contestarle en una semana a esa persona. La provincia podría no haber instalado ese Twitter, pero se la jugó. Cuando hay más contralor y cuando hay menos burocracia, hay menos lugar para la patología. Y cuando digo menos lugar para la patología, digo menos lugar para la corrupción, sea cual sea ellas conductas de un gobernante desviadas de la ley o de la moral. Yo empecé a ver, porque como decía Ignacio, tuvimos una pequeña diferencia. Todos los organismos están haciendo Twitter. Todos están, de alguna forma u otra, no solo los personales, sino las intendencias, presidencia, salvo la Cámara de Diputados de mi país, que hace 2 semanas le firmaron la partida de defunción al Twitter, mi estimado colega Jorge Rico. Creo que todavía, como no saben mucho, todavía no la pudieron desactualizar. O sea, creo que sigue... Diputado Sui sigue ahí en la vuelta. Está ahí en los estertores, pero todavía no sé cómo se hace para descolgar una. Y a mí me dio mucha pena porque hicimos 3 cosas en la presidencia, 3 cosas que parecía bastante difícil de lograrlo. La primera 2 no tanto, Diputado Sui un Twitter. La segunda, Facebook de la Cámara de Diputados. Y la tercera, y que nos gastamos unos buenos pesos, está todo publicado en internet, el llamado a aspirantes, el cuánto se gastó, cómo se gastó y por qué se gastó. Todos los procesos los fuimos publicando. Hoy las sesiones de la Cámara de Diputados son televisadas en nuestro país. Antes tenías que andar galgueando porque Canal 5 televisa una sesión. Y yo discutí el año pasado discutí con la presidenta de Canal 5, la directora de Canal 5, porque televisó la ley de caducidad y no televisó la interpelación para Aratirí. Y cuando yo le pregunté me dijo, no, porque uno reviste importancia. ¿Y quién es el director del Canal 5 para decirme qué es lo que a la gente le importa? Y cuando mandamos la señal por internet, ahí me decían, no, pero le voy a contar una cortita, y capaz que me paso un poquito y disculpa. Ese día que yo estaba más nervioso que testigo falso, porque íbamos a empezar a televisar. No me había dado cuenta que estabas acá. Fenómeno, no. Un amigo. Estás en todos lados aparte. Cuando vamos a empezar a televisar, me dice, se acerca un funcionario y me dice, presidente, bueno, usted sabe que se pueden conectar 50 personas por vez a la... Le digo, para un minuto. Le digo, la gente con sus impuestos, a través del presidente de la Cámara, gastó $200.000, que fue lo que costó esto. Gastó $200.000 y vos me estás diciendo que solo 50 tipos se pueden colgar al mismo tiempo. Le digo, ¿a quién hay que colgar? Porque digo, después me iban a colgar a mí con 2. ¿Pero a quién hay que colgar? Y vamos a llamar a Antel, llamamos a Antel de apuro y me voy un poco del Twitter, pero digo, abrí la boca de la banda. Bueno, entraron 8.900 personas ese día. Y una sesión que la verdad que no calentaba a nadie. Pero entraron 8.900 personas. Entonces,
para mí esta trilogía de Facebook, Twitter y televisión, lamento porque es un retroceso. Seguro la utilización, una simple afirmación, ¿no? Tenemos la posibilidad de estar los políticos, sin necesidad de otra cosa, un statement, como dicen los gringos, una opinión breve y ampliada por la imagen. Saben ustedes, si están en esto, que la imagen es mucho más que la palabra, ¿no? Estoy como voy a estar ahora en Mataojo, en el pueblo, en el departamento de Germán, el sábado de noche. Voy a estar en Mataojo, un pueblito perdido. Voy a sacar una foto de Mataojo y decir, estoy en Mataojo. ¿Ah? Entonces el tuiteo, esos 140 caracteres, pero al mismo tiempo se reproducen. Y después vendrá, recién Pablo me comentaba un artículo en Monteo.com. Este es mi artículo sobre tal en Monteo.com. Entonces es una vía, no sé si vieron en la tele cuando... En la tele en el sentido amplio, en la televisión, cuando ponen abajo, los gringos dicen breaking news acá, y abajo sale una marquesina. Bueno, eso es el Twitter. Después te quedarás para saber o no, para ampliar esa noticia, pero eso para nosotros es el Twitter. Estás mandando acciones, actividades y actitudes que estás teniendo, y estará el que se quiere quedar con los 140 caracteres y está el que quiere profundizar, pero por lo menos le pusiste una carnada, una alerta. Claro, hace poco tiempo, a no dar nombres, pero a un político le dije, no, este es un político tuitero, como diciendo, no le da para escribir más de 140 caracteres, ¿no? Y el político no me acuerdo qué contestó, pero creo que no contestó mal. No es el Twitter el que genera vínculos superficiales. No vamos a echarle la culpa. El Twitter está, no sé, haciendo una generación de burros. No. Yo pregunto al revés. Si no existiera Twitter, ¿cuánta gente estaba informada? ¿Jóvenes de política? Ninguém. O alguno. Y hoy estoy seguro que el Twitter, así, superficial, cortito, con poca profundidad, es un gancho que mucha gente está, por lo menos que hay políticos que estamos por ahí haciendo algo y después alguno se enterará, si quiere o no, de qué estamos haciendo con el sueldo que ustedes no pagan. Por último, y para mí lo más dramático y trágico de esto, y hay que aceptarlo, las nuevas generaciones de los políticos, la actividad política de hoy es tan intensa, tan vertiginosa, tan día a día con estas herramientas, que nos vamos a tener que acostumbrar que las carreras políticas van a ser cada vez más cortas. ¿Por qué? Porque los remonces tan intensos se desgastan antes. La gente se cansa de verte y seguramente tú esa intensidad, ahora estoy hablando del dirigente político, que está 24/7 laburando, se desgaste antes. Entonces el que se va a quedar, y yo qué sé, es mi intuición o mi pensamiento, se va a quedar para mantener un lugar de cobrador de sueldo. Y eso la gente a la larga lo termina notando. Entonces, es más en tiempo real, es más genuino, es más democratizador, y no va a ser a nosotros políticos tratar de ser un poquito mejores. Muchas gracias por estos minutos, perdón por el paso del tiempo. Bueno, muchas gracias, Luis. Me olvidé de comentarles que después de terminar las exposiciones de los panelistas vamos a intentar tener, aunque sea algunos minutos, para preguntas y debate. Le cedo la palabra a Gonzalo Carámbula, director de CEPREVI. Sí. Bueno, muchas gracias. También es un gusto participar de esta reflexión sobre Twitter y política. Y en este ámbito donde he venido a escuchar otro tipo de reflexiones en materia de comunicación, yo voy a manejarme sobre las preguntas que me envió Ignacio como para ayudarme a organizar esta presentación, que es más de reflexión, por eso no hay una presentación ni un aspecto publicitario, no lo encaré así. Ignacio me formuló 4 preguntas como para ordenar la exposición. Yo voy a contestar solo 3, una decididamente no la voy a contestar. La cuarta, la que me pregunta qué va a pasar, cuál es el papel de Twitter en el 2014 y en la campaña electoral del 2014, por muchos motivos me abstengo. Y voy a dedicarme a las otras 3.
¿Qué uso y por qué se le da a esta herramienta, al Twitter, en el ámbito de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, que es donde yo estoy? Nosotros en el 2010 elaboramos modestamente un plan estratégico para la Secretaría con algunas definiciones, las clásicas: misión, visión, objetivos, principios, metas y actividades en los diferentes años. De estas grandes definiciones están colgadas en la web y no voy a hablar sobre eso. En ese plan estratégico conversado con los propios funcionarios de la Secretaría de Comunicación, y allí definimos algunos objetivos. En el 2011, que era el primer año, cumplir el primer año, cambiar el portal de Presidencia fue un gran desafío para nosotros. Esto tiene que ver en esa visión amplia del manejo de redes que hablaba el diputado de la calle. También la web como un componente nos parecía vital. Cambiar un portal que, en nuestra opinión, no reflejaba la dinámica que nosotros queríamos dar a la comunicación del gobierno. Nos propusimos generar otros productos comunicacionales junto con el cambio del portal, como programas de televisión que se están emitiendo. Ya hubo 2 ciclos que se llaman políticas, muy explícita además la expresión, pero es una política con otro contenido y otro perfil al que refería el diputado. No es la política desde la perspectiva partidaria o parlamentaria, sino de la política institucional de gobierno. Otros productos comunicacionales, seminarios, mesas redondas en el interior. Tuvimos la oportunidad de disfrutar también de una mesa redonda, conferencia con el intendente Coitiño en Salto y 2 ministros. Diferentes productos comunicacionales. Y en ese esquema nos planteamos un análisis lo más serio posible sobre el tema redes sociales. Y nos planificamos para el año 2012, participar del escenario de las redes sociales. El objeto, el punto programático, digamos, el punto de partida programático, por eso hablo con serenidad y con tranquilidad, es: nosotros consideramos a las comunicaciones como un gran ecosistema. Lo uso también para otras áreas como la cultura. Es un ecosistema, la vida comunicacional de la sociedad, donde hay diferentes aspectos y diferentes actores y agentes que se mueven. Nosotros no pretendemos sustituir a otras lógicas que se dan en ese ecosistema de las comunicaciones. No sustituimos la lógica de los canales privados, no queremos sustituir la lógica de los medios de prensa, la radio. No lo vemos así, y expresamente tomamos una definición que desde el principio la dijimos en el ámbito más cercano de nuestros funcionarios. No queríamos tener nuestra propia radio, nuestro propio canal, nuestro propio medio de prensa diario, digamos. No apuntamos a eso. En ese ecosistema nos autodefinimos como una nutriente más. Queremos ser una nutriente del sistema comunicacional. Es más, hasta nos representamos en las charlas internas dentro de la pirámide alimentaria del ser humano como una de las 43 nutrientes básicas que necesita el ser humano para vivir, la nutriente informativa del gobierno como una nutriente más que no sustituye a las otras. Ese es el punto de partida programático con el cual abordamos esa serie de elementos que nos estábamos planteando. Esto quiere decir que en este terreno específicamente tenemos muy claro que estamos, como algunos los han dicho, en el terreno de la ciudadanía. Yo también comparto casi íntegramente el artículo que leyó Ignacio. Estamos en el campo de la ciudadanía, más explícitamente, no tanto de las instituciones, y nos ubicamos desde allí. Es por definición este campo que estamos analizando, las redes sociales, el campo de la ciudadanía, el campo donde juegan otros campos y otras lógicas, pero la vemos básicamente como un ámbito propio de la ciudadanía plena en su mayor amplitud. Y en ese sentido, algunas definiciones que yo las anoté con una palabra no muy agradable, pero sin, me anoté varias, sin pose de modernoso, sin apelar a estar en las redes sociales para hacernos los que somos modernos y estamos al día en estos temas,
sin apología de las redes sociales, pero también sin detractarlas, sin ser detractores del papel que juegan. Son instrumentos, creo que lo decía el texto, son herramientas y como tales son o muy buenas las herramientas por lo que dan y las prestaciones que dan, pero no por necesariamente si los contenidos son buenos o malos, como en tantos otros casos. Sin negarlas, como decía, y sin traslaciones mecánicas, aquello del Partido Socialista Obrero Español que gana una elección con el pásalo de los SMS y que luego se quiso aplicar en las elecciones posteriores y evidentemente no tuvieron resultado porque fue una traslación mecánica, con una confusión de roles de los medios y con una definición que no se ajusta al marco y a la cultura, como decía Lacalle, o a la cultura comunicacional de una sociedad, no solo de una sociedad X, sino una sociedad en un tiempo determinado, históricamente determinado, con sus lógicas. Con estos puntos de partida abordamos el tema Twitter, además del tema Facebook, la propuesta de Twitter y Facebook, que pensamos desarrollar en este año. No sin antes contarles, porque Ignacio cuando me presentó dice, Presidencia tiene un Twitter, las cosas que pasan en la administración pública y que las cosas no son tan cuando uno las planifica en una visión estratégica ordenada. Tenemos un Twitter que nació en octubre-noviembre, por una necesidad. Nosotros empezamos en el nuevo portal, probablemente los que la conozcan han visto muchos videos, estamos cargando videos permanentemente, videos de conferencia de prensa, videos, imágenes audiovisuales que son replicables por los canales de televisión y quisimos comunicar el software que desarrollaron los funcionarios nuestros para que ese video pueda ser traducido por los canales de televisión. Nosotros, francamente, aunque con Eduardo hablamos mucho, casi cotidianamente, en general no pensamos en el 4, 10, 12 y 5, sino pensamos en los canales que no pueden llegar, no pueden estar en 20 minutos en la torre ejecutiva o detrás de Macarena Hellman o lo que sea, y entonces estamos siempre pensando cómo nos pueden estar traduciendo en los canales, sobre todo del interior y otras, o del exterior del país. Entonces, se hizo el Twitter para comunicar fácilmente el software que podía traducir las imágenes que estábamos colocando en el portal en octubre-noviembre. Nos parecía que era un mecanismo rápido de esa comunicación. Y la retroalimentación de la que se hablaba antes hizo que los que empezaron a recibir ese Twitter, Presidencia Uro, empezaron a demandar más noticias y la persona, el funcionario que había desarrollado esto, empezó a devolver más noticias trasladando los titulares de la página web, simplemente pasándolo. No hubo una política editorial en estos 3 meses o en estos 5 meses de Presidencia Uro. Hubo una dinámica de ejecución para estar al día y para poner arriba de las cosas la mesa lo antes posible, para ser funcionales y eficaces en la comunicación, y eso nos generó un Twitter que tiene esta comunicación de varios miles de seguidores. Ese Twitter lo estamos cambiando hoy, no hoy precisamente, pero sí el lunes, y vamos a cambiar la cuenta y vamos a cambiar la característica, porque en realidad no forma parte de aquel plan estratégico donde nosotros veníamos en el 2012 a Twitter, sino que fue una herramienta que incorporamos para una mayor celeridad de la comunicación. Lo digo con franqueza, primero porque se va a notar y además lo van a ver el cambio, y segundo porque me parece que así hay que entender esto de la planificación y con este espíritu abierto, flexible, que hace a esa visión ecosistémica de ir mejorando y corrigiendo las cosas que nosotros vamos haciendo. Entonces, el qué uso y el por qué del Twitter empezó así y ahora nos proponemos desarrollarlo a partir de las ventajas que vemos en la herramienta Twitter. Por aquí anoté a un reportaje que leí de Laszlo Barabasi, que dirige un instituto en Boston, que es experto en ciencia de las redes, y que me dio un poco de tranquilidad porque le preguntaban, cuando él decía que Google era un hub, uno de los ejes en este mundo de las redes sociales, le preguntaban si los de Google eran conscientes que se habían transformado en un hub, en un eje esencial de las redes sociales, y él contesta que no, que simplemente hicieron cosas que calzaron en ese esquema que se estaba dando. A nosotros nos pasó lo mismo, salvando enormemente las distancias, armamos un Twitter para resolver una cosa y quedamos envueltos en este mundo
de los Twitter cuando todavía no lo teníamos planificado. Yo creo que hay que estar dispuesto a que estas cosas nos pasen, y casi que es una regla que tenemos con los funcionarios de la Secretaría, de estar muy abiertos. Yo qué sé, por ejemplo, el código QR, creo que nadie lo levantó, pero pusimos un código QR en la torre ejecutiva, no le dimos difusión, y hay un código QR porque estaba en la asamblea del BID y veíamos que pasaban turistas y delegados del BID y 3.000 personas, y casi todos tienen posibilidades, estos visitantes de Montevideo, de escanear el código QR, y entonces ahora tenés en la torre ejecutiva, no formó parte de un plan estratégico, tenés el código QR que te lleva a la página web de la Presidencia y datos del Poder Ejecutivo. Para mí hay que tener esta visión. No fue una idea mía, que ya estoy en una generación muy pasada de todas estas tecnologías, sino que fue una idea de los jóvenes que trabajan en la Secretaría que me pareció muy buena y que se aplicó inmediatamente y que ahí está a la vista. Las ventajas que nosotros vemos, que hemos discutido con los funcionarios, son varias, algunas ya se citaron, pero digo las que nosotros vemos principalmente. Primero, que es un canal más, ya eso es muy importante de comunicación. Segundo, que nos permite conocer rápidamente el estado de opinión de la gente. Yo francamente pensé que había más tuiteo y más gente que estaba vinculada al Twitter, que había más inserción del Twitter en el Uruguay. No pensé que fuese mucho, pero pensé que había más que las cifras que dio Ignacio. Pero es cierto que son distribuidores de opinión, líderes de opinión, y que te da al instante una sensación de lo que está pasando. Ha habido varios ejemplos en estos días como para saber y estar siguiendo lo que está sintiendo por lo menos los líderes de opinión, como pueden ser los políticos, los parlamentarios, los periodistas y, en fin, diferentes instituciones que están participando en este intercambio comunicacional. Nos parece que nos permite convocar rápidamente una conferencia de prensa, una citación, ese es un uso que ya le estamos dando, o nos permite